Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Tirón a la correa de brillo. Después de dar el paseo vespertino hasta el parque de Meadows, el chucho se había ido directo a la puerta principal del edificio. «Los dos vamos a tener que acostumbrarnos a esto», le dijo Rivers al tiempo que empujaba la verja. «Pero puedes creerme, con el tiempo uno se acostumbra prácticamente a todo». Había conseguido no levantar la vista hacia la ventana sin cortinas de su antiguo cuarto de estar. Cuando abrió la puerta de su nuevo piso, percibió un ligero olor que se filtraba a través de la pintura reciente, un vestigio de la ocupante anterior. En realidad no era perfume, sino una mezcla de la persona que había sido y la vida que había llevado. Tenía apuntada la nueva dirección de la señora McKay en Australia, por si acaso fallase el cambio solicitado en el correo. Había dejado algo parecido en su antiguo piso. Se barruntaba que lo habían comprado para alquilarlo a estudiantes, cosa que en realidad no le sorprendía, puesto que Marchmont siempre había sido una zona de estudiantes, dado que la universidad estaba justo al otro lado de The Meadows. Tan solo muy de vez en cuando tuvo que quejarse de alguna que otra fiesta ruidosa, y aún así ya habían pasado varios años desde la última. ¿Sería que en la actualidad los estudiantes estaban hechos de otra pasta? ¿Sería que eran menos revoltosos y más, en fin, más estudiosos? Pasó al cuarto de estar maniobrando entre cajas y se dio cuenta de que aún no había desembalado el ordenador. No había prisa. Hasta dentro de unos días no iban a instalar la banda ancha. Haciendo caso de una sugerencia de Siobhan, una noche había empezado a elaborar una lista de las personas a las que tenía que informar de su cambio de domicilio. Ni siquiera había llenado media página, y, puestos a pensarlo, no tenía ni idea de dónde podía estar. Oyó a Brillo en la cocina, dándose un festín de comida seca y agua fresca. No se había molestado en prepararse la cena. Últimamente nunca tenía mucha hambre. Había unos cuantos botellines de cerveza en la cocina y varias botellas de licores en la balda situada junto a la ventana. Entre ellas había un par de buenos whiskies de Malta, pero la verdad es que no le apetecían mucho. En cambio, música sí. Debería seleccionar algo especial. Se acordó de cuando se mudó al piso de arriba con Rona, media vida atrás. En aquella época tenía un tocadiscos portátil. Puso el segundo álbum de los Rolling Stones y bailó con Rona por toda la habitación, que entonces le pareció enorme. Solo más tarde las paredes empezaron a cerrarse sobre él. Cuando examinó los lomos de los LP, vio que no estaban ordenados en absoluto de la misma manera que en el piso de arriba. No es que antes estuvieran catalogados de una forma especial. Era más bien que él sabía a la perfección dónde encontrar lo que le apetecía oír. En vez de los Stones, se decidió por Van Morrison. «Sí, eso es», se dijo a sí mismo. Colocó la aguja sobre el vinilo y se apartó. El disco dio un brinco, miró el suelo. Un tablón suelto. Lo pisó con el pie y volvió a suceder lo mismo. Amenazó con un dedo al ofensor. «Amigo, ya estás apuntado en mi lista», le advirtió, y acto seguido regresó a su sillón caminando con suavidad. Brillo no tardó en acurrucarse a sus pies. Rivers se había prometido desembalar unas cajas más antes de irse a la cama, pero comprendió que no había urgencia. Cuando le sonó el móvil, miró la pantalla antes de contestar. Era Deborah Quant. Un tiempo atrás le había preguntado si estaban en fase de cortejo. Ella le respondió que eran amigos con derechos, lo cual les pareció bien a los dos. «¿Qué tal, Deb? ¿Ya te has instalado? Pensaba que a lo mejor te pasabas por aquí a echar una ojeada. He tenido un día muy liado, principalmente por culpa de tu gente. Hace mucho que estoy jubilado, Deb». Rivers calló unos instantes. «Imagino que me llamas por lo del estudiante saudí. Al parecer la policía y la fiscalía ya no confían en que yo pueda establecer la causa de la muerte. ¿Piensas que están presionándolos? Por todos lados, las autoridades de aquí y las de Londres, además de nuestros amigos de los medios de comunicación. A lo cual hay que sumar que entre los musulmanes los entierros suelen llevarse a cabo transcurridos 2 o 3 días, y la embajada está presionando para que se haga así. Muy oportuno para quien lo haya asesinado, el no poder conservar el cadáver para examinarlo en el futuro. Lo cual he explicado una y otra vez hasta el hartazgo. Un torniquete total. Cayó de nuevo. Deduzco que no has encontrado nada que se salga de lo corriente.
Se utilizó un cuchillo de hoja delgada de 10 o 12 centímetros de largo. ¿El asesino sabía lo que hacía? Atacó al cuello en vez del pecho, el abdomen o el estómago. No estoy segura al 100% de lo que nos indica eso, pero no es una tarea que me corresponda a mí. El ángulo de la incisión sugiere que el agresor tenía una estatura similar y que probablemente era diestro. ¿Puedo suponer que has estado hablando de ello con Siobhan? Está deseando lanzarse al ruedo. Pero también es una amiga leal. Le he dicho que estaré bien aquí. ¿Y dónde estás en este momento? En un sillón del cuarto de estar, con brillo a mis pies. ¿Y has puesto música, de modo que todo es paz y felicidad? ¿Te veré mañana? Lo intentaré. Trabajas demasiado. La oyó reír. Ha sido una decisión acertada mudarte, lo sabes, ¿verdad? Por el bien de mis pulmones, puede ser. Trata de pasar un día sin ellos, John. Rasca brillo detrás de las orejas de mi parte. Pronto nos pondremos al día. Buenas noches, Deb. Y acto seguido, Deb enmudeció. Vivía a poco más de 1 kilómetro de él, en un bloque moderno en el que reinaba el minimalismo. Sus posesiones eran escasas porque no había sitio donde ponerlas. Ni periódicos de Edimburgo, ni armarios bajo la escalera, ni huecos, ni rendijas. Tan solo líneas puras que repelían la idea misma de desorden. El despacho que tenía en el depósito de cadáveres era igual. Ningún expediente tenía permiso para pasar demasiado tiempo posado en su mesa. Ruibos volvió a pensar en los libros en los cuales había llegado a la conclusión de que no podría vivir, aunque jamás llegara a leerlos. En los discos que había puesto quizá 1 o 2 veces en 10 años, pero a los que todavía se aferraba. En las cajas de expedientes de casos que parecían formar parte de su persona, como si fueran otra extremidad más. ¿Por qué iba a separarse de ellos cuando tenía una habitación para invitados que jamás ocupaba invitado alguno? Los únicos familiares que tenía eran su hija y su nieta, y nunca habían querido quedarse a dormir. Por eso tiró la cama vieja y la sustituyó por un sofá de 2 plazas, con lo cual quedó espacio para poner más estanterías de libros, la maleta que dudaba que fuera a utilizar alguna vez, y su segundo mejor tocadiscos, el que tenía cuando estuvo bailando con Rona aquella primera noche. Ya no funcionaba, pero contaba con encontrar a alguien que lo reparase. Pondría eso en la lista. Cuando fue a la cocina a prepararse un té, examinó el programa de la calefacción central. La señora McKay había dejado el manual de instrucciones, pero parecía bastante sencillo. Las facturas de la calefacción son bastante razonables, le había dicho. Pero claro, ella siempre había optado por echarse encima otra capa de lana antes que subir 1 grado el termostato. Le gustaría saber si sus diversos jerseys, chales y chaquetas de punto la habrían acompañado en su viaje a Australia. No apostaría a que no. Mientras el agua hervía, entró en el dormitorio principal. Con la cama doble, el viejo armario ropero y la cajonera, el espacio resultaba limitado. Siobhan lo había ayudado a hacer la cama, una operación durante la cual tuvo que quitar de en medio a Brillo media docena de veces. «Dime que el perro no duerme a tu lado», le dijo. «Naturalmente que no», mintió Ruibos. En esos momentos el perro lo estaba mirando desde el pasillo. Ruibos consultó el reloj. «Es bastante temprano», dijo. «Solo otra taza de té y a lo mejor otro disco, ¿de acuerdo?» Se preguntó cuántas veces se despertaría durante la noche, y no se sabría la nueva ruta hasta el cuarto de baño. Quizá dejase encendida la luz del pasillo. «O también puedes dejar de tomar tanto té», murmuró para sí, al tiempo que volvía a entrar en la cocina.